que agradecidos a todos por su sintonía aquí en Nación Z, pero ya estamos listos, prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones. Y obviamente, y es algo que ha pasado un poco debajo del radar, pero es importante hablar de ello, es el asunto de lo que se está llevando a cabo ante el negociado de energía. Ustedes dirán, pues eso no es nuevo, ¿verdad? Están revisando la tarifa, la tarifa básica, ¿verdad? Pero hay mucha información que se está desprendiendo de ahí. Y hay un titular en el día de hoy del diario interactivo Noticel que recopila mucha de esa información que ha trascendido a través de todo lo que es el proveer la información de los operadores, del componente de gobierno. Y aquí se podrá dilucidar mucho de lo que ha estado en controversia acerca de quién le debe a quién. Porque las cosas no son gratis. Y requiere de que alguien le apriete el botón y mande los chavitos para allá para a su vez poder pagar a los contratistas. Todo esto del desganche, que parece ser la última controversia, más allá de las brigadas, más allá del despido de empleados y todo lo que ha provocado esta situación en que el gobierno ha colocado al operador privado de transmisión, distribución, reconstrucción, facturación, que es Luma. Y Genera está también en la mezcla. Y una de las cosas que se ha traído en las últimas horas es el asunto de los reembolsos por concepto de lo que es los dineros de FEMA. Esos 19,000 millones que están allí intocables hace 7 años, que se siguen sumando partidas, lo del renovable y lo de tantas otras cosas más. Pero sepa que pudiera venir un cargo, y nos lo dice esa noticia de Noticel, que tiene que ver nada más y nada menos que con lo que es el futuro de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como saben, en su día habrá que pagarle a los bonistas. Y ese dinero va a salir, evidentemente, de lo que se cobre y lo que se facture. Porque eso dice el contrato que data de 1974 y de ahí todas las emisiones de bono que se hicieron y el dinero cambió de mano. El dinero vino para acá. Y a pesar de que a la gente que se lo tomamos prestado, muchos de ellos ya no están ahí, pues hay que devolver algo para allá. Y ahí está la controversia de que si eso va a ser a descuento. Evidentemente tiene que ser a descuento porque al radicar el capítulo 3 de la ley promesa, la ley que nos protegió, nos impuso la Junta, pero nos protegió también de que nos embargaran las cuentas. No podemos olvidar eso. Declaramos emergencia y esa fue la ambulancia que nos enviaron. Eso dijo José Alfredo Hernández Mayoral en una cita directa acerca de cuando se fue a negociar promesa. Pero trascendido eso, recuerdan el último cargo que se impuso en esa factura que lee pensiones de jubilados. Y eso a muchos les hirió la retina y el tímpano. Porque ¿cómo va a ser? Siempre las hemos pagado. Las del gobierno central, las pensiones, también las pagamos nosotros. No se esponje. Es la realidad. Lo que pasa es que ahora está visible en la factura eléctrica. Antes salía de las contribuciones sobre ingresos de lo que es lo que usted paga todos los 15 de abril o la gente que se coge el otro chance de octubre. Pero de ahí salía el dinero de las pensiones, las de energía eléctrica y las de el gobierno central, que no se les redujo nada porque esa fue la política pública que quería el legislador y pelearon con uñas y dientes para que no se rebajaran pensiones. Y si bien hay pensiones de 5, 6, 8 mil pesos, hay otras que son de 300 y 500 pesos. Y con eso mucha gente vive aquí en Puerto Rico, no en la República Dominicana, no en Nicaragua, no en Cuba, no en Venezuela, aquí en Puerto Rico. Y uno va a Plaza Las Américas o a cualquier otro mall y ve los carros, ve la gente comprando,
Y algunos están mejor y otros no están tan mejor. Esa es nuestra realidad directa. Pero ahora va a haber otro cargo que también le va a herir la retina y el tímpano. Y es el repago de la deuda de energía eléctrica. Y yo estoy seguro que va a haber gente que va a brincar y va a decir, ¿pero cómo va a ser? Lo que pasa es que se han hecho unas representaciones de que esa deuda no se puede pagar. Eso no es nuevo tampoco. Y que el sistema tal cual está no sobra para pagarle inclusive a los operadores. Y esa es la famosa moción esa del 8 de mayo de este año, de esta administración, del director de AFAF, que la trató de corregir después, el secretario de la Gobernación, pero la realidad es que le hicieron esa representación allá a la Corte de Quiebras de la juez Taylor Swain. Y dijeron, esto está tan robado que no hay ni para pagarle a los operadores por el trabajo que están haciendo, por lo que los obligamos en esos contratos del 2021 y el otro que fue como del 2022-23 por ahí, el de Genera. No hemos podido desembolsarle. Y ahí está la controversia. Y eso es lo que se llama un incumplimiento sustancial y material en un contrato. Como cuando usted alquila una propiedad o compra un carro, usted se obliga a hacer ese pago mensual. Y si usted no lo hace, ¿qué le pasa? Le dicen, arranca de la propiedad o van y le reposeen el carro. Funciona igual. Funciona igual. Hay una gente que se contrató, se acordó con ellos algo y dijo el secretario de la Gobernación la semana pasada que aquí se honran los contratos. Y si el contrato dice que son 200 millones, pues 200 millones es lo que hay que pagar porque alguien puso su firma ahí. Ah, esto fue otra administración. Eso no tiene que ver. Oiga, usted sabía o debió haber sabido que si venía para acá a tomar las riendas del país, antes de prometer alivio, antes de prometer que se iba a limpiar a uno de los operadores, debió haber sabido lo que había en ese contrato. Y más aún, cuando los legisladores, muchos de ellos son los mismos, gente en las agencias, en puestos directivos, porque es un solo partido. Y era tan fácil como enterarse de qué era lo que había en esa mochila antes de cogerla y decirle, ahora la administro yo. Y muchas de estas cosas estaban en controversia. Las famosas tablitas, las famosas gráficas de Josué Colón. Pues mire, más allá de esas tablitas, más allá de esas gráficas, hay una deuda con esos operadores. Y esos operadores les están diciendo hace rato a la legislatura, al negociado y a Cristo inclusive, que no les están pagando lo suficiente para poder hacer el trabajo que ellos también se obligaron en ese contrato. ¿Dónde eso nos va a traer? Vamos a saber mucha información de aquí al 17 de diciembre, que es cuando culminan toda esa serie de vistas que se van a llevar a cabo. Regreso ya mismito con más información y otras cosas que han pasado en las últimas horas. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Él estaba hablando de este asunto de lo que está pasando ante el negociado de energía con estas vistas que se están llevando y toda la información que está trayendo. Y a su vez, esta columna de Noticel que trae cierta información del día de ayer y habla de una promesa que nació con el nuevo gobierno. Y evidentemente esto recoge todo lo que se dijo en la campaña, la gobernadora, y cómo en fechas puntuales, como el 3 de enero del 2025, así también como el 10 de abril del 2025, la gobernadora fue reenfocando o reajustando aquella promesa que todos los candidatos a la gobernación hicieron. Y entonces, ¿cómo fueron quizás recogiendo velas, sabiendo que esto era mucho más complejo que simplemente enviar una carta y mandar a cancelar el contrato? Y ahí está la cláusula de resolución de disputas, ahí está la situación de crear la figura del SAR y empezar a recopilar información para constatar los incumplimientos o los alegados incumplimientos. Y por su parte, la posición de Luma particularmente en cuanto que tú no me pagas y no me das los chavos completos, yo tengo que tomar medidas. Y entonces las acusaciones de que es que ellos gastan mucho. Ellos tenían su modelo de negocio. Y ese modelo de negocio obedece a cómo corre la matriz en otras jurisdicciones. Y entonces, de nuevo, le mueven el canasto, le cambian las reglas. Y si bien ellos pudieran reajustar, ya ellos movieron personal.
Ya ellos subcontrataron, entraron en otras obligaciones. Y si esos subcontratistas demandan al operador, porque dice, oye, tú no firmaste algo y no me cumpliste, ellos mismos se pudieran virar y decir, ¿sabes qué? Yo no te he cumplido porque a mí este otro no me cumplió. Y todo eso tiene unos costos, y más cuando hay mala fe, las manos limpias y las manos sucias de las cuales siempre les hablo. Y esto evidentemente va a terminar en un tribunal. Y aquí la semana pasada estuvo Tomás Rivera Chats y nos habló del impacto que esto pudiera tener en el PNP, en la administración, si Luma no se va ahora en diciembre. Hoy estamos a 17. Quedarían los 13 días más los 31 de diciembre. Está muy complicado que si en 10 a 11 meses no se ha podido lograr lo que se prometió, y por más que se ha ido reajustando lo que ha dicho la fortaleza, pone una situación muy complicada a la administración de gobierno. Y esto va a terminar en un tribunal. Y sabe Dios cuánto tome. Y va a impactar la renegociación de esa deuda. Porque es que no podemos apagar el switch para que entonces pagarle a los bonistas. Lo que se ha tratado de hacer en la sala de la juez Taylor Swain es saber cuánto nos cuesta operar para de ahí entonces decir, pues mira, yo corro con esto. Esto es lo que me sobra y conforme a eso lo divido entre los bonistas que tienen interés en esa deuda. Y por eso es que se descuenta, por eso es que se pone a 30, 35 años. No podemos olvidar que la gobernadora había dicho, ahí hay chavos en las cuentas de Hacienda para pagarlo de un solo plazo y salir de eso. ¿Qué pasó con eso? Pues no sabemos tampoco. Muchos le dijimos y reaccionamos en esos momentos, yo lo hice aquí en Tele 11 La Voz del Pueblo, que eso no era posible porque ese dinero a su vez que está en las cuentas de Hacienda, que no tiene que ver con el sistema eléctrico, era lo que vaqueaba en buen español puertorriqueño el pago de policía, enfermeras, maestros, la nómina de gobierno. Y si bien esas cuentas estaban pimpas en un momento y hay chavitos ahí, ni la Junta ni el sentido común nos dice que debemos mandarlo para otra cosa que se puede renegociar a futuro. Como se renegoció las obligaciones generales, las del gobierno central. Y usted puede decir, mira, pero es que yo no estaba ahí, yo no había ni nacido cuando esa deuda se tomó. Bueno, pero alguien, por el cual alguien votó también, decidió que esa era la línea por la cual se iba. Y no se dio mantenimiento, no se hicieron plantas nuevas, no se tiró cablería, no se tiró poste, no se desganchó. Y ahí estamos, esa es la situación. Y usted puede decir, yo no estaba ahí, yo llegué después. Pero es una obligación de todo el mundo. Y ahí lo que les hablaba la semana pasada de la gente que se ha salido del sistema para las renovables, parcialmente, y todos otros cargos que pudieran venir en cuanto a esto. Si verdaderamente nos comparamos con otras islas, con nuestras circunstancias, o sea, porque compararnos con algún estado de la nación no es justo porque allá tú tienes los 48 estados contiguos, como le llaman. Y tú tiras un cable de otro lado y todo lo demás. Y con eso pues funciona. Cuando hay relevos de carga, pues tú traes energía de otro estado. Eso aquí no puede pasar. Y estaba el cable submarino ese que querían tirar de la República Dominicana. Sí, donde se fue la luz la semana pasada también. En gran parte del país, porque pues es una máquina y las máquinas se dañan. Y como estamos acostumbrados aquí, si no le das el mantenimiento debido, pues esas cosas van a pasar. Pero en las últimas horas, más allá de este asunto de la energía eléctrica que va a morder a todo el mundo, por la responsabilidad que esto conlleva, lo que cuesta y lo complejo de dilucidar estas situaciones que obedecen a ese contrato del 2018, hay que decirlo, hecho por las APP, que es una entidad de gobierno. También está la cosa esa de la 3PPO, que hay una entidad aparte que es quien está haciendo toda la evaluación de quienes debemos contratar. Pues, por más que tengamos 3 compañías identificadas, como nos dijo la gobernadora y el secretario de la gobernación recientemente, ante este tostón, con esta circunstancia, yo veo muy difícil que alguien diga a mí sí yo, y venga para acá. Y con esto nos jugamos la vida.
Y por mucha ampliación que hayan hecho y que estén encaminados los esfuerzos del secretario de Desarrollo Económico, esto incide en los costos de operar. Porque usted puede decir, no, es que esas compañías llegan, Eddie, o la ampliación que hay en la farmacéutica, ya ellos hicieron su inversión en un sistema alterno. Ajá. Y la gente que trabaja ahí y los ejecutivos que se mudan a Puerto Rico para supervisar, en su casa la van a pagar más cara. Y cuando hagan la evaluación de cuánto cuesta la operación en Puerto Rico, aun cuando tengas plantas o placas o lo que sea en tu lugar de negocios, en la casa de esa gente no. En las escuelas o colegios donde van los niños de esa gente que trabaja ahí tampoco. ¿Y sabes qué? De momento te llaman que no hay agua o luz en el colegio y a correr fanáticos, como dice el señor que canta, baila y se aplaude y que cantó el himno en el fin de semana allá en Nueva York, orgullosísimos de él. Entonces, es complicado porque esto no es nada más el turno que está ahí, todo un búnker protegido de la operación de la farmacéutica o de lo que sea que traigan esas compañías o la expansión de las mismas. Todo esto es la calidad y el costo de vida de hacer negocios en Puerto Rico. Y eso tiene muchas vertientes, no solamente lo que cuesta la línea de producción, sino también las personas que trabajan allí. Y toda una gama de cosas. Aquí se juega la vida del turismo, aquí se juega la vida de los empleos, aquí, o sea, la cafetería que está al frente o el restaurante que está al frente de la farmacéutica. O sea, no nos podemos cerrar a decir, no, todo está bien, porque nosotros cuando les dijimos, vengan para acá, les dijimos, mira, hay un problema con la energía, tienes que invertir en esto. Y ahí dijeron, pues dale, invertimos en eso para asegurar la producción y que no pase nada. Pero vuelvo y repito, no es solamente ahí, no se queda ahí. Se queda en ese casco del pueblo, los semáforos, tantas cosas. Y ni hablar, obviamente, de cuando nos pasen fenómenos atmosféricos que no necesariamente son los huracanes. Hay de estas lluvias, como vimos en Fiona y tantas otras que nos han pasado por encima. Y con un sistema colapsado que no se le ha dado mantenimiento, volvemos a lo mismo. Pero en las últimas horas tenemos que hablar de otra cosa muy importante. Y es de la famosa reforma contributiva. ¿Recuerdan esos alivios a la gente que era como tú? Pues mire, ya el presidente del Senado, tan cercano como el pasado viernes, le dijo a la gobernadora, hasta que no me las presentes todas y podamos evaluar cuánto cuesta y ver para quién es el alivio, ni para los de ley 60, ni para los de ganancias de capital. Aquí tenemos que bajarle la tasa contributiva a la gente de a pie, a la gente productiva. Y la gobernadora dice, pues a lo mejor no para ahora, si es acaso una extraordinaria, o si no el año que viene. Ese es el problema, amigos y amigas, con sobreprometer. Y no podemos decir que estaba disasociada de la realidad, porque muchas de estas cosas se sabían o era tan fácil como abrir un periódico y saber que cuando te tocara a ti en la posición de conductor o de piloto o pilota, iba a ser complicado. Y no hay peor decepción que el desengaño. Esto es una sociedad con el licenciado Eddie López atrás. Y consono con lo que les estaba diciendo, y como saben que las próximas horas van a ser interesantes, ahora no es solamente el que el Senado haya puesto en jaque a la fortaleza en cuanto al asunto de la reforma contributiva, que la realidad es que ya hay unas piezas presentadas, pero hay otras que faltan. Y nos los adelantó Tomás Rivera Chats aquí el pasado jueves, cuando nos dijo, hay que ver todas las piezas que conforman esa reforma contributiva, porque eso tiene que ser codificado, y además saber cuánto cuesta todo por si excede esos $500 millones de los cuales ha hablado la gobernadora, conforme a las proyecciones, lo que se llama el modelaje que ha hecho el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Administración de la Agencia Financiera y Fiscal, AFAF. Porque conforme lo que está pasando en la economía, con la inflación, con la cosa arancelaria, y hay dos ejemplos, dos niños símbolos en el fin de semana que levantan la mano y dicen, oye, cuidado aquí, porque yo vendo mucho, pero esto va para atrás, porque las cosas están más caras.
Y si bien el recaudo pudiera haber aumentado, ya no es necesariamente así. Y me refiero particularmente al renglón de la venta de automóviles y a la venta de muebles también. Ya alzaron su cabeza y dijeron, el producto me está costando más caro. Estoy vendiendo menos, tengo que vender más caro. Y si bien tú estás recaudando más, tenemos el problemita de que eso muy bien pudiera desacelerarse. Y ya estamos hablando de un 17%, nos dijo ayer, o la semana pasada, debo corregir, el Grupo Unido de Importadores, los que traen los carros, no los que los venden, los que los traen, que son quienes pagan el arancel, quienes pagan los arbitrios, que hay que revisarlo, y otra serie de cosas. Y particularmente la industria automotriz es uno de los colaboradores y de los socios más cercanos de cualquier gobierno. En cualquier jurisdicción, no es aquí nada más. Porque no es que el carro entra, paga arbitrios y ya. Cada vez que ese carro se le compra una pieza, se le hace mantenimiento, el gobierno coge su tajada. Cuando se vende, los traspasos, todo eso le deja dinero al gobierno. Y todo eso está cimentado y constatado, y ya se espera, hay una espera de la proyección, hay una proyección de cuánto va a recibirse por concepto de la venta de automóviles y todo lo demás que conlleva. En el caso de los muebles, mucho de ese producto viene de China. Y ya sabemos la guerra a patas por ya ustedes saben dónde que tiene el presidente Donald Trump con los chinos, que a veces se quieren, a veces no se quieren tanto. Y entonces eso incide en lo que usted y yo consumimos a diario. Hasta en la comida la cosa está más cara. Y hay gente que está buscando otras alternativas y todo lo demás. Pero mientras eso se decide, como si fuera poco, tenemos la famosa ley de transparencia. Y hay otra más que parece que va a causar bastante revuelo, que es algo que se llama el nascituru. Yo voy para allá ahorita, porque esa es complicada, esa controversia no es nueva, pero se trae como un proyecto del Senado, al igual que esto de las enmiendas a la ley de transparencia, que es cuando un ciudadano particular o un miembro de la prensa requiere de una agencia de gobierno X información para cualquier propósito. Si es información pública, usted no tiene que decir para qué la quiere. Usted la solicita y si no hay ningún tipo de eximente, se supone que la agencia se la brinde en un tiempo X, no cuando usted le dé la gana. Y las enmiendas, en algunas de ellas, es aumentar el tiempo que tiene la agencia para proveer la información. Antes que usted pueda ir al tribunal, tiene que cumplir con ese proceso. Y hay otras enmiendas también que tienen que ver con la identificación de quien solicite la información. Que es un poco, como dice el americano, un oxymoron, porque si usted solicita la información, alguien lo tiene que llamar a usted para decirle, mire, está lista, ya la tenemos, venga a buscarla. Y tiene que tener o su teléfono, evidentemente su nombre o su correo electrónico para enviarle la información. Hay otra instancia ahí que busqué más información durante el fin de semana de que la información iba a ser revisable solamente en las agencias. Eso es una alternativa, no es la única que existe. Y también el formato en la cual se la proveen, porque no podemos que las agencias estén solamente proveyendo información a quien la pida. Las agencias tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Y entonces no le van a escribir la historia del periodista también, ni hacerle la tablita en Excel o cualquier otra alternativa. Pero hasta ahí todo estaba bien. Y se aprobó en el Senado con, obviamente, la oposición de las minorías, de todas las minorías. Pero llegó a la Cámara y hubo un proceso medio irregular que no siempre pasa. Y es que este proyecto, el proyecto del Senado 063, llegó a la Comisión de Gobierno. Y de momento, dijeron, no es la Comisión de Gobierno. Vamos a sacárselo a Víctor Pared de ahí y se lo mandamos a Che Pérez a la Comisión de los Jurídicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pasó eso? Hasta el mismo presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, el representante José Che Pérez, dijo, yo no sé, me lo mandaron para acá, pues yo lo atiendo. Y vamos a celebrar una vista pública, por lo menos una. Y eso ha provocado una situación entre Cámara y Senado. Y yo pregunté aquí la semana pasada si iban a haber proyectos álgidos que detuvieran el proceso de cierre de sesión y si va a haber algún tipo de negociación a los efectos. Y vimos que con este proyecto particular
la Cámara no parece estar muy chuchupán, que digamos. Y lo está aguantando. Y cogieron y le quitaron la primera, la última página y la del medio, así es random, para provocar lo que se llama un comité de conferencia, para ponerse de acuerdo en ese lenguaje. Pero ya, los poderes que son, han telegrafiado que eso no va. Que si acaso lo miramos en enero. Y esta es una iniciativa del Senado y comenzó en el Senado. Y yo me sospecho que de aquí a que termine mañana va a pasar algo similar con algún proyecto de la Cámara. Y esto se hace regularmente, no piense que es que esto es el Royal Rumble. Esto pasa siempre para provocar que se aprueben unas cosas y no se aprueben otras y así, y se negocia y se parla. Por eso es el Parlamento. Y hay unas negociaciones de mayoría, minoría, y ahí pues se ofrecen puentes, se ofrecen dineros para los distritos. No es ilegal. Así es que se hace la morcilla, como dicen, a nadie le gusta verlo, pero es la realidad de la Asamblea Legislativa. Yo he visto mucho de eso en estos 23 años que he estado allí. Y a esos efectos, pues parece que este va a ser el niño símbolo, como decía la semana pasada y pregunté, que van a secuestrar. A ver con qué otra cosa se negocia. Es muy probable que no vamos a ver con qué. No públicamente. Y si se aprueba o no. Y yo me sigo cuestionando cuál era la urgencia de trabajar este asunto ahora, en este momento. Esto es un problema. Esto es algo que a usted le cambia la vida a diario. Entonces ya no estamos hablando de la reforma de permisos, ya no estamos hablando de la reforma contributiva, ya no estamos hablando de la reforma energética o de cualquiera otro de los comités, inclusive el de los vehículos todoterrenos. Estamos hablando de algo que tiene que ver con quien en la mayoría del % de las veces lo solicitan medios de la prensa. Y hemos visto recientemente, con esto del asunto de la policía, con lo de las escoltas, diferentes procesos donde los legisladores no han ido a través de la petición al cuerpo para el cual se les reconoce amplia facultad. Han utilizado los legisladores esta vertiente de la Ley de Acceso a la Información Pública. Obviamente para meterle el dedo en la llaga y decirle, ¿ves que esto como está ahora no funciona? Imagínate si retrasamos y ampliamos los términos. Y yo necesito tener esta información porque la vista es mañana o la semana que viene. Yo necesito para prepararme. Y eso va a llegar a los tribunales. Pero aquí lo que sorprende es que de momento ya ha entrado el día de aprobación de medidas en ambos cuerpos para que crucen y puedan estar en una versión final de cara al cierre de sesión, mañana 18. La Cámara no está muy de acuerdo con ese proyecto o cómo terminó y no ve inclusive un happy medium que se pueda negociar. Y eso, vuelvo y repito, yo me sospecho, va a tener algún tipo de repercusión. Este otro tema que trasciende en el fin de semana y quizás a mucha gente no le sorprenda, quería poder dialogarlo con Keren Riquelme y ahorita lo trataré con Beto de la Diestra, que va a estar con nosotros. Me preocupa porque más allá de las intervenciones que se están haciendo, parecería que hay una falta de adiestramiento y de lo que le llaman el Rule of Engagements, las reglas para procesar en los operativos de los inmigrantes. Y sabemos que hay personal que es de reciente adquisición en esa agencia y están haciendo su trabajo. Tienen unas órdenes y las órdenes vienen directamente desde Washington para intervenir con personas que no tienen su estatus migratorio definido, como le llaman. Están indocumentados, como siempre los hemos conocido. Hay algunos que están en vías de esa regularización y como quiera se interviene con ellos a la salida inclusive de las oficinas o de los semitribunales que están bregando con eso. Y eso pues ha causado un malestar en la ciudadanía.
y de la manera que se está interviniendo con la gente también. Pero esto se complica en el fin de semana en un operativo que hacen en Capetillo, allí en Río Piedras, cerca de donde está el Corral de las Guaguas de la Ama, para aquellos que son de mi generación o cercana. Y se interviene con una serie de ciudadanos que no se sabe porque no parece habérseles dado la oportunidad siquiera, déjame ir a buscar el papel o no. Se interviene con al menos 2 de ellos. Ayer tuve oportunidad de ver el video y en estos próximos días hablaremos con Rebeca González, quien es la directora de Homeland Security en Puerto Rico y que supervisa directamente a los agentes de control de aduana y de inmigración, el famoso ICE. Y allí se forma un pleple donde de ordinario cuando se interviene con las personas se preserva el perímetro para que nadie más, por la seguridad de ellos o de los agentes, se acerque. Allí no pasó eso. Allí habían ciudadanos alrededor de los oficiales y unos para allá, otros para acá, tenían a uno en el piso. Y se acerca una señora que estaba embarazada. Y la noticia trasciende porque tiraron una señora embarazada al piso con 38 semanas de embarazo. El problema y la complicación estriba en que llega la policía municipal, que ayer mismo anunciaba el alcalde Miguel Romero que les estaba dando más equipos, más adiestramientos, una iniciativa que tiene para proveerles hasta vehículos nuevos a la policía municipal. Y había habido una orden que reitera inclusive ayer, luego de este operativo, que me parece que fue el sábado en la noche, o el viernes en la noche, uno de los 2 días. El alcalde dice, yo les di instrucciones a mis policías municipales que no asistieran a los agentes del ICE en los operativos. Orden seca. El problema es que cuando tiran a esa señora al piso, hay unos municipales por allí. Y fueron a asistir a la señora. Inclusive ya no eran los ciudadanos con los agentes de ICE que estaban interviniendo con la gente que alegadamente no tenía estatus migratorio, sino que estaba la policía municipal también presente, parecería que defendiendo a la ciudadanía. Y ha tenido que venir Homeland Security, no solo aquí, sino a nivel nacional, a decir, el que intervenga, nos los vamos a llevar y los vamos a procesar también, así sea usted ciudadano de Estados Unidos. Porque usted está obstruyendo la justicia e imposibilitando el trabajo de los agentes y poniendo su seguridad en riesgo. Y hasta ahí, pues, ¿verdad? Hay una violación de ley. No podemos abstraernos de eso. La cuestión es el asunto de la causa probable y todo lo demás. Recuerden que muchos de estos operativos ocurren por alguien que llama, por confidencia. Y llegan esa gente enmascarada allí en unos vehículos que tuvimos oportunidad de ver que no tienen ninguna marca como vehículos oficiales. Hay vehículos del gobierno federal, de las diferentes agencias que tienen la tablilla y usted la ve. Estas son tablillas del gobierno normal. Y eso no es en contra de la ley, eso no va a violentar ninguna regulación. O sea, se hace por eso mismo, para que no los identifiquen y por eso se tapan la cara. Tienen sus placas, tienen sus identificaciones, ¿verdad? No es que lleguen allí y no se identifiquen. Pero lo que me preocupa es que ya no es la ciudadanía, es que pudiera haber enfrentamientos entre oficiales municipales y estos agentes del ICE, que ciertamente no manejaron bien la situación, porque hemos visto otras instancias donde aseguran el perímetro con la persona que se va a intervenir. Tenían oficiales allí suficientes como para que esa gente no se les acercara a los oficiales que ya tenían restringido a la persona que se iban a llevar. Se acerca otro individuo y tienen que pegarle el taser 2 veces y supuestamente le partieron una pierna. O eso es lo que se recoge de ese video. ¿Esto es necesario? Pues esa es la directriz. Y esa es la directriz de una agencia federal, tanto en Puerto Rico como en otras partes de la nación americana. No se esponje que es que Puerto Rico es una colonia y somos la isla basura y Donald Trump nos odia. Esa es la directriz y él ganó con esa promesa y lo dijo con mucha anticipación. Y si bien aquí no había nada que pudiéramos hacer por eso, porque no votamos por el presidente ni tenemos
representantes o senadores al Congreso o al Senado federal. Pues esa es la que hay. Y nos duele muchísimo, por la manera que parece hasta inhumano. Pero no podemos hacer un llamado tampoco al caos y que sea todos contra todos. Y a mí lo que me preocupa, sabiendo la realidad de Puerto Rico, aquí hay mucha gente armada, legal o ilegalmente. Y si estos oficiales, interventores, que están haciendo los arrestos, que están cumpliendo con sus órdenes, no están preservando el perímetro para garantizar su propia seguridad de la persona que están interviniendo o de los circundantes, ojalá la boca se me haga chicharrón y no se materialice. Pero esto pudiera traer una tragedia en términos de esos propios oficiales que están interviniendo. Y usted puede decir, no, pero es que Eddie lo están haciendo mal. Esas son sus instrucciones. Ese es el mensajero del mensaje. ¿Qué pasa con eso después? Pues es algo que necesita dársele, y lo he comunicado anteriormente, más visibilidad. No es que usted se lo llevaron, lo metieron en una jaula y lo deportaron para allá. Hay un proceso que hay que cumplir. Y se comunican con la familia a ver si esa persona por alguna razón no tiene sus papeles a la mano y luego se lo llevan y tiene estatus regularizado. No lo sabemos, porque lo que vemos es la intervención. Pero si esto no se maneja adecuadamente, y vuelvo y digo, estoy especulando, me sospecho es que muchos agentes nuevos de reciente contratación que no han tenido ni tan siquiera oportunidad, o quizás por la fatiga de hacer tantos operativos que no hacían previamente, donde no tienen el adiestramiento o no están siguiendo lo que sus propias reglas le indican de cómo conducir estos operativos. Y de nuevo, hablaremos con Rebeca González en los próximos días para ver qué se va a hacer para preservar a la seguridad y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Porque video, ¿verdad? Pues la gente, hay libertad de expresión y libertad de grabar, porque no están grabando dentro de un recinto donde haya algún tipo de privacidad, están en la calle. Ni grabarles las placas o grabarles las tablillas a los vehículos, nada de eso es ilegal. Está protegido por la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico. Lo que no puede ocurrir es agresiones contra esos agentes. Y mucho menos los estatales o los municipales contra los propios agentes federales. Y esa parte me preocupa mucho. Veremos a ver por dónde transcurre esto. ¿Qué más va a decir el alcalde de San Juan a estos efectos? Porque esa gente llegaron allí, los agentes municipales, a asistir a la señora embarazada. Ellos no llegaron allí a pelear con los agentes del ICE ni nada de eso. Lo que pasa es que obviamente inciden en la escena que está ocurriendo, donde está surgiendo el operativo. Y esa parte me preocupa porque pudiera volver a repetirse. Les decía que hay otra legislación proveniente del Senado de tipo conservador, donde reconocen lo que se llama la figura del nasciturus. ¿Qué es eso? Pues el feto que no ha nacido, que no se ha desprendido del vientre materno, y que esta legislación, la cual algunos consideran un disparate jurídico, le concede ciertos derechos. Y aquí lo que hay detrás es proveer para que no hayan terminaciones de embarazo, porque en tanto y en cuanto usted reconozca a esa criatura como persona, y el Código Civil es claro en cuanto a esto, y hasta tanto no se desprenda del vientre materno, pues no hay vida, por decirlo de cierta manera. Hay otra escuela de pensamiento que piensan que desde la concepción inclusive ya ahí hay una vida y que hay que preservarla. Y a esos efectos pues se pasa este tipo de legislación que, vuelvo y repito, no es nuevo. Yo me gradué de la Escuela de Derecho en el 2007 y ya cuando se estaba barajeando cómo iba a terminar el Código Civil, ya se estaba hablando de esto. Y eso coloca al legislador en una posición complicada porque no es solamente que le reconozcas derechos, es que eso tiene unas implicaciones inclusive económicas por las herencias, por un montón de otras cosas adicionales que también implica el reconocerle derechos a un
gestado, no nacido. El traer este tipo de discusión, hay un grupo grande en Puerto Rico y en tantas otras jurisdicciones que entienden que es lo correcto. Jurídicamente, no estoy haciendo la adjudicación moral, no estoy juzgando a quien crea que es así. El problema es que no se limita a una sola pieza legislativa, inventamos el Código Civil porque va a causar mucho problema en los tribunales y por eso es que no se incluyó cuando se hizo la revisión del Código Civil en años recientes. Ya llevo un ratito. Entonces, más allá del juicio valorativo de carácter moral, de lo que esto va a redundar en cuanto a las terminaciones de embarazo, así se permitan para las menores de 15 años, porque pues no tienen la capacidad para consentir, de acuerdo a lo jurídico, pues coloca al legislador también en una posición complicada, porque entonces, ¿qué hacemos? Ese gestado no nacido puede heredar aún sin haber nacido, y si no, y si muere en el vientre, ¿qué pasa? Y hay unos derechos ahí. Si pone en precario la vida de la madre antes de nacer, ya si se le reconocen unos derechos, entonces es la vida de uno contra el otro. ¿Cuál se va a preservar? O sea, coloca en una posición bien complicada. Jurídicamente, no estoy haciendo juicio valorativo sobre aspectos morales, ni conservadores, ni religiosos, mucho menos. Y ¿verdad? Les reconozco a la gente el derecho de pensar como quiere en cuanto a esto. Muchas veces es fácil opinar de afuera y el que está dentro, ¿verdad? Pero no voy a entrar ahí, no me quiero ir en ese hueco de conejo porque es complicado y la conversación es mucho más larga que simple y sencillamente le reconocimos derecho, lo consideramos persona aun cuando no se ha desprendido del vientre materno, que es lo que dice el Código Civil. Vamos a ver cómo esto compagina y cómo el legislador va a tener que enmendar si esto llegara a materializarse y la gobernadora lo firma, que también la coloca en una posición difícil. ¿Cómo entonces habría que también enmendar otro gran cúmulo de legislaciones? Pero, como es más importante legislar el tamaño de los combos en los fast foods y el día del sombrero, que yo me sospecho que mi buen amigo Daniel Machete Hernández del Poder del Pueblo tuvo algo que ver con esto. Y esas son las dos de las grandes piezas legislativas que recientemente se adoptan. Esa es la importancia. No el alivio contributivo, no la reforma energética. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. El cumplir la ley. Y el hecho de que por mucho tiempo en el pasado no se estaba haciendo, no significa que ahora esté mal hacerla cumplir. Al contrario, estaba mal que no se estuviese cumpliendo la ley. Esto es una ley federal que los demócratas se pasaron por buen sitio. Y si ellos querían que esto no sucediera, ellos pudieron haber cambiado la ley migratoria. ¿Se pasaron por buen sitio? ¿Hubo más deportaciones en el cuatrenio de Biden? Pero en la frontera se la pasaban por buen sitio. Bueno, en algunos sitios sí, pero hubo deportaciones bastante y eso, ¿verdad? Esas no las puedes esconder, es igual que los asesinatos. Como 30 millones se la pasaron por buen sitio, okay, que entraron por ahí. Ya. Pero el punto es que, ¿sabes? Se está haciendo cumplir. ¿Cómo lo juega el político local? Ajá. En este caso, Miguel Romero, el alcalde de San Juan, que tiene una comunidad grande de inmigrantes, legales la mayoría, pero también sabemos que a pesar de que el ilegal no vota, eso repercute en la población que se siente afín. Digo, y ahí hay que tener cuidado porque los dominicanos allá han deportado a haitianos para tirar para arriba, así que no pueden, y con muchas menos garantías. Todos los países del mundo deportan, ¿verdad? A inmigrantes. Sí, la situación en Europa que está salida de control también. Sí, en todos lados. O sea, entra en México y te van a sacar. Ellos también están tratando de controlar su frontera en el sur. El punto es que esto pasa. Y nunca es bonito, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Porque se hablan de los números que si Biden, que si Obama deportaba. Lo curioso es que no se presentaba. En la prensa tú nunca lo veías. Yo dudo mucho que Obama deportara con flores y chocolates, ¿verdad? Esto se usa a la fuerza porque es la manera que se hace. Siempre se respeta un debido proceso de ley, que es lo que tenemos que estar asegurándonos que esté sucediendo. En términos locales, ahí quería llegar. ¿Se esperaría algo distinto simple y sencillamente because this is home, land of the free, home of the brave? Y hay una constitución que garantiza que es para todo el mundo.
el país es para todo el mundo. Yo no creo que... ¿La Constitución no les aplica? Les aplica el debido proceso de ley. No les aplica todos los derechos que le aplica a un ciudadano. Pero les aplica así el debido proceso de ley. Hay unos protocolos y hay unos tribunales y unos procesos. No, y hay abogados y tribunales que están pendientes que se esté cumpliendo de esa manera. Y en la medida que no se cumpla, pues hay unos procesos también para apelar. Mira, no se está cumpliendo el debido proceso de ley. Y eso me parece correcto, ¿verdad? Ese estándar lo tenemos que tener. Pero eso no significa que no podamos ir a arrestar. Y si hay resistencia, ¿verdad? Resistencia ante esas situaciones y esos arrestos, pues va a haber consecuencias para los que estén resistiendo. Aquí hay mucha gente armada, legal e ilegalmente. Y en Estados Unidos también. A mí me preocupa que esto se vaya a salir de control y vayan a herir a gente o que vaya a enfrascarse en un tiroteo, simple y sencillamente para hacer cumplir la ley migratoria. La realidad es que estos son profesionales, Eddie, y nosotros no solo nos enteramos. No están actuando muy profesional. Está bien, dame un segundo. No son perfectos, son profesionales. La realidad es que nosotros nos enteramos cuando suceden cosas como estas. Este tipo de trabajo se lleva haciendo desde que comenzó la administración de Trump. Yo me sospecho que no por la misma gente, porque sé que hay mucho agente nuevo. Está bien, y tendrán que cumplir con su proceso de adiestramiento y entrenamiento. Pero lo que quiero decir es que nosotros nos enteramos cuando explota. Pero hay muchos casos que se están haciendo bien y correcto, que nadie se entera. O sea, no es que este es el único caso que ha sucedido. Se sigue el proceso. Porque se sigue el proceso. O sea, que en este caso no hubo, parece, la comunicación que debió haber habido con el municipio. No sé cuál es el protocolo, pero me imagino que hay cierta coordinación, por lo menos. Pero si llegan los policías municipales, déjame besarte la sortija a los agentes federales. A seguir la ley, las reglas y el protocolo. No hay que besar sortija ni arrodillarse ni nada. No. ¿Qué es esto? Somos adultos profesionales. Hay unos protocolos, hay unos entendimientos, hay una jerarquía de poder en las leyes y lo sabemos. Pues se respetan esas cosas. Si queremos vivir. Esto no es el Lord of the Rings ni Game of Thrones, que hay que estar besando a nadie. Tiene que respetar las reglas. Yo vengo aquí ¿verdad? Z93, yo respeto las reglas tuyas. No te estoy besando ninguna sortija ni nada. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, allí fueron a asistir a esa señora y esa señora pues estaba en el medio de la melee y pues como que ellos se les habían pedido su trabajo. Son situaciones complicadas. Pudiera pasar con paramédicos también. Son situaciones complicadas. Esto siempre va a ser complicado si vas a tratar de deportar a alguien que está ilegal, que es familiar de alguien que está legal y todas las emociones, y era de noche. ¿Va a repercutir políticamente? ¿Lo ves repercutir sobre los locales? Sí. Cómo lo manejen los alcaldes va a ser bien importante, especialmente si es un alcalde que tiene una población grande de inmigrantes, una coalición importante política, unas relaciones importantes. So que yo creo que sí, yo creo que ellos están haciendo el suficiente show para decir yo estoy con ustedes comunidad inmigrante, pero igual dejarle pasar, ¿verdad? Que se haga el trabajo, que ellos no pueden detenerlo como quiera. So que están haciendo el doble juego. La derecha de una catimba. En Chile. Tenemos que hablar de eso cuando regresemos de la pausa y de otros asuntitos más que hay pendientes también que tienen que ver con el Naciturus. La vida. Esto es Naci Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con Beto de la Diestra. Mira, ayer fue la primera vuelta. Dice que preocupados por la inseguridad y la migración irregular, los chilenos acudían el domingo a las urnas para elegir presidente para los próximos 4 años en unos comicios en los que por primera vez el voto es obligatorio y que están marcados por una fuerte polarización entre la izquierda y la derecha. También se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y se elegirán 23 senadores en 7 de las 16 regiones del país. La votación se desarrollaba con mucha normalidad, aseguró el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a los periodistas. Y una de las cosas que preocupaba aquí es que habían como 4 o 5 candidatos de derecha y ultraderecha y había creo que uno solamente de izquierda y se temía que se fuera a diluir ese voto conservador y que entonces de rebote llegara a la izquierda a gobernar luego de lo que tenemos presente de Boric, que es bastante complicadito en sus posturas. Hablan un poquito, ponos eso en contexto. Sí, digo, allá son 2 vueltas. So que el riesgo hubiese sido que hubiese ganado la mayoría, era 50-1 la izquierda, que no era el caso. So que lo que sucedió es que ganó Kast, que es la derecha un poco más tradicional. No le voy a decir moderada. Y no más tradicional, más que tú la puedes identificar. No es Vox. No es Vox, no es MAGA, es un poquito ese lo que fuese el republicano de Estados Unidos, más
Bush, rubio, qué sé yo, con Ok. ¿verdad? Con su estilo latinoamericano. Y ya la otra fuerza, o por lo menos una de las grandes, que es la liderada por Kaiser, que es los libertarios, dijo que van a apoyar a Kast en la segunda vuelta. Pero si te fijas, los temas que la gente está hablando, economía, seguridad, inmigración, Ujú. ¿verdad? Allá yo estuve en Chile el año pasado y hablabas con las personas, el taxista y todo esto, la persona de a pie y te hablaba de los problemas de inmigración venezolanos. Mucha Ok. gente que viene de Venezuela, huyendo al régimen ¿verdad? De Maduro, ahora con lo de la guerra, eso posiblemente aumenta por la inestabilidad que puede provocar el conflicto, si es que viniese un conflicto. So que era controlar mejor las fronteras ante esa inmigración, la inseguridad en las calles y volver a despuntar la economía chilena, que era la economía más importante de Unos Latinoamérica. recursos extraordinarios, recursos Más- de todo tipo, minería, ganado, la industria vinícola inclusive. Los Y la recursos administración marítimos. actual es una administración woke de izquierda progresista. No sé si tú recuerdas que ellos intentaron enmendar la constitución y tratar cosas que incluían la constitución, y era casi obligar a las empresas a contratar a base de raza y sexo, que las ¿Sí? juntas de directores privadas tuviesen que tener cierta composición, escrito en la constitución. Gracias al Señor, pues el pueblo decidió en contra de esa constitución nefasta, pero iba a ser la constitución más progresista del mundo, iba a ser la constitución chilena. So que ese es el tipo de administración con la que ellos estaban peleando, una extremadamente progresista, una constitución de como 300 páginas, que una vez tú le empiezas a añadir cosas a la constitución, ya sabes que la estás dañando. Argentina, Chile, Brasil, Bolivia. Hemos visto cómo Brasil. se van para un lado y de momento regresan. En términos, han tenido sus dictadores, sus presidentes de Ya, izquierda, ya. y a veces regresan, surgen sus escándalos, hay algunos que han ido presos. Tenemos el caso de Petro ahora mismo en Colombia, que vemos que también está con un tipo de situación. De ordinario, cuando esto pasa, con todas esas medidas, quizás socialdemócrata, para no irnos, las economías se desploman, porque Sí. el modelo no es viable al final del día. Sí, definitivamente se desploman. ¿Sabes? Lo vimos en Argentina, la hiperinflación que ellos tenían, Chile, el estancamiento que estaban teniendo. Pero yo creo que la gente, vamos a vivir una ola de populismo ahora. Ese péndulo que estamos sintiendo, que se mueve como de izquierda a derecha, lo que está buscando es alguien que resuelva problemas reales, ¿verdad? Y yo creo que hay oportunidades y hay peligros también. ¿Cómo así? Yo creo que hay oportunidades de que el político sepa. La gente no quiere que yo filosofe. La gente quiere que haya seguridad. Que, ¿verdad? Los niños y las esposas y todo el mundo pueda caminar libre en la comunidad sin miedo, que esté limpio, que esté ordenado, que haya oportunidades económicas. Eso es lo que la gente busca. El peligro es que esa ola populista puede traer consigo un discurso de que es el gobierno que te viene a resolver todos tus problemas y se sobreextiende el poder político y se crea el monstruo gubernamental. Porque el gobierno no va a resolver todos los problemas. El gobierno tiene que asegurarse que estén en las condiciones correctas para que nosotros los ciudadanos podamos resolver nuestros problemas. Pero es ese balance que va a estar, que está en la Más allá mesa. de las reformas agrarias o cualquier otra cosa que se prometa o sea, usualmente la punta de lanza es, no, aquí hay un grupo de familias, un oligopolio, Desigualdad. dice aquí hay una gente que están bien, otros están, pero lo que hemos visto es que al final de estos mandatos también hay unos beneficiados sobre el resto del país, ¿verdad? Y no están exentos de esos señalamientos también de que gobiernan para mejorar los intereses de alguien. No, es peor, yo diría que es peor, Cuéntame. ¿sabes? Porque cuando la izquierda entra, mantiene la misma desigualdad, en términos Y estadísticos, colapsa pero quienes están arriba ya no son los empresarios, ahora son los políticos. Y eso es peor, porque la desigualdad... y ninguno sale pelado. No, mira, o sea, mira Cuba, Venezuela, estos lugares y las familias son muy opulentas. Pero lo que te digo es que cuando tú tienes desigualdad en el capitalismo, que yo no considero que sea mala por sí sola la desigualdad, pero cuando la tienes, el que está arriba es un empresario que creó trabajo, Pero que es que creó para darle al producto. que no tiene, Está bien, le pero está quitando al que lo trabajó. claro, pero te quedas con otra desigualdad. Ahora, Ujú. lo que estoy tratando de decir, el capitalismo, tu desigualdad, empresario arriba y el resto abajo, digamos, simplificándolo. En la izquierda, en el socialismo, la desigualdad es el político arriba y los otros abajo. Y el político no crea productos, no crea servicios, no crea nada. O sea que el que está arriba no es alguien que se lo ganó sirviendo a los demás. Sí. El empresario gana sirviendo a los demás, es la única manera. Si tú quieres que un empresario no sea rico, deja de comprar su producto,
Eso es sencillo. Si tú quieres que un político no sea rico, tienes que en esos países casi armar una revolución. Hablaba ahorita de la figura del nasciturus y lo que esto Ajá. representa, ¿verdad? El conceder el derecho para el gestado no nacido y la complicación que esto pudiera tener a futuro. Tengo que ir a la pausa, tenemos unos minutos cuando regresemos para que me expliques tu posición en cuanto a eso, porque hay gente ya tildándolo de un disparate jurídico y yo no voy tan lejos, pero me parece que si de por sí solamente se legisla esto reconociéndole derechos, hay otros asuntos que están contenidos en el Código Civil, en la ley de contratos o en un montón de otras cosas que habría que pensarlo también y codificarlo para que una cosa vaya de acuerdo, porque mínimamente, Beto, el derecho hereditario se te va a formar un salpa fuera del Dios Padre. Bien, pero cuando regresemos hablamos de eso, a ver la postura y lo que esto significa adaptándolo por legislación y no necesariamente con todo lo demás. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Beto, hablaba del nasciturus, el problema legal jurídico que pudiera causar, pero evidentemente esto abre la puerta a la otra conversación, que es prohibir las terminaciones de embarazo por completo. ¿Sí o no? Sí, claro que abre la puerta hacia Va por eso. ahí. Va por ahí, pero lo primero que hace es reconocer lo que es cierto, que allá adentro, en el vientre materno, hay una vida y es un ser humano. Eso es cierto. O sea, no podemos decir ¿Y si que no no nace, lo es. si muere en el vientre, qué pasa? Pero era una persona. Si mueres porque estaba vivo. Nadie que está muerto muere. Lo que pasa es que la Lo que definición muere que es existe vivo. es desprenderse del vientre materno y entonces pues se conceptualiza la vida como tal. Para propósitos jurídicos, pero legales. la vida no se conceptualiza porque lo dice una ley. Uh-huh. Está vivo, es un ser humano. Eso, porque si no, no puede metabolizar. Tú puedes desarrollarte porque estás metabolizando energía. Obviamente Me está dijiste vivo. ahorita que hay unas disposiciones legales que cobijan a ciertas personas y hay otras que no las cobijan. Claro, pero esto no está diciendo, esto no está extendiendo, esto está diciendo es una persona. Y tiene derechos. En nuestro lugar, en nuestro país, una persona que nació en Puerto Rico tiene los derechos de Puerto Rico. Eso se desprende en un montón de conversaciones, yo estoy claro. O sea que le vamos a reconocer herencia. Y como, ¿verdad? Si no nace, pues... Si no nace, no tiene herencia pues, ni herederos. Ya le reconociste, sí, una vez le ¿Ah, sí? reconoce. Sí, el vientre va a tener herederos. Sí, porque acuérdate que si no, ¿Cómo si vas a hay tener alguien herederos? que muere y no tiene herederos, entonces vas para arriba, vas para abajo, vas para arriba o vas para los lados. Porque te causa ese problema. Ese es el niño No, pero símbolo ya se lo tenías. del heredero, del derecho Pero hereditario. es que ya esas conexiones las tenías aunque ese bebé no existiera. Está bien, pero ahora le estás reconociendo Al bebé. al bebé sin Claro. haber nacido. Y solamente se convierte heredero si nace. Correcto. No. Se lo estás reconociendo desde el Pero, vientre. ese es el pero ¿qué le vas punto. a dar? ¿Qué le vas a dar? Por La eso parte de la herencia que le toca. si está muerto. Está bien, como puede morir una persona a sus 100 años y también tiene derecho a heredar su parte. ¿Qué o significa? o a pasar Espérate. o a transferirla. Dame un segundo. El bebé está en el vientre y desafortunadamente muere antes de nacer, Ujú. a las 7 meses. Ya le reconociste derecho, Ok. ya lo reconociste como Perfecto, persona. Por perfecto. tanto, hay una parte de la herencia a la cual tiene derecho. Si muere antes de nacer, Y aquí- esa parte se reconoce y tienes que transferirla. ¿A Te quién? crea un problema jurídico. A los A sus hijos, que no los va a tener obviamente, a sus padres. que o ya eran, a que sus ya eran, colaterales. que ya estaban en la fórmula de herencia. Lo Es que más quiero sencillo, decir, es más complicado que pero antes simplemente de eso, determinarlo. antes de eso, para cerrar rapidito, es bueno que se reconozca lo que es cierto y luego tenemos que atemperar nuestra Dios. política, nuestras leyes a lo que es cierto, lo que es bueno y lo que es moral. Gracias, Beto. Hablamos la semana que viene. Bye, cuídate, Eddie. Regresamos en breve. Con nosotros el vicepresidente del Senado de Puerto Rico y licenciado también el senador Carmelo Ríos y Santiago. Buenos días, senador. Buenos días a ti, Eddie, y a todos los que te escuchan y te ven desde tempranito en la mañana por Nación Z y Tele 11. No hay camisa putonga porque hoy no es viernes, pero hay chaqueta putonga en el día de hoy. Así que, mira, Está bien, y muy bien. bendición a don Carmelo y a doña Lidia también, porque aunque Sí, ¿verdad? Yo me siempre imagino que bendición ellos a ya están don Carmelo. despiertos. Sí, desde hoy tienen fiesta en el hogar donde ellos van todos los días con los muchachos de 70 plus del municipio de Guaynabo, así que hoy van de gira, quizás escuchando. Calla, que vamos por ahí también nosotros. Hombre. Senador, a menos de 24 horas de la culminación de esta segunda sesión ordinaria, hubo como unos tranquecitos ahí con el proyecto de transparencia gubernamental
Todavía queda el de las escoltas y otras partes que tienen que ver con la reforma contributiva, pero el presidente del Senado ha dicho, hasta que no me la traigas completa y no la evaluemos completa, no vamos a, las que ya están presentadas, no les vamos a dar trámite. ¿En qué estamos con eso? ¿Qué pudiera pasar en las próximas horas de cara al cierre, ya habiendo pasado el día de aprobación de medidas? Pedro, como tú sabes, ya estamos en lo que se llaman los cruces, se conforman los comités, y entonces pues hay medidas que se enmiendan de una manera casi cosmética para crear esos comités y poder llegar a acuerdos. En el caso de lo que se le conoce como la reforma contributiva, pues sabemos, aunque no la hemos visto, de que constará de como una medida que tiene 17 enmiendas aproximadamente de lo que sería el Código de Renta Interna, lo que alguna gente plantea que entonces no es una reforma, sino una modificación de tasas, que para efectos del contribuyente pues no le hace, más allá de que pues puede costarle 500 a 600 millones de dólares, que quiere decir que son 500 a 600 millones que regresaría al bolsillo de los contribuyentes. Y eso, hasta ahí vamos bien. Ahora, sabemos por experiencia que cuando tú haces una modificación de las tasas, tienes que unir, entrelazar las enmiendas de una sola vez. Si por eso es que es un código de renta interna, por eso es que tiene que estar codificado. Por eso es que tiene que estar codificado. Si hacemos otra cosa y atendemos unas adelante y otras después, pues no logramos el propósito, y eso es lo que el presidente del Senado está planteando. No han radicado, y lo pudiera radicar hoy, mañana, porque pues aunque no se puede ver en esta sesión por la cuestión del tiempo, sí pudiera entonces atenderse, ya sea en una extraordinaria o en enero. Y la pregunta que hay que hacerse, que no tengo la contestación, es, ¿esta reforma estaría en vigor en este año contributivo que comienza en enero, o es algo que tenemos que implementar y entonces sería para el próximo año contributivo? Si es la segunda, pues tenemos tiempo de más en enero, y yo creo que antes de febrero o marzo se debería de estar aprobando para que no incida con el tiempo que evaluamos el presupuesto de las cámaras y del gobierno de Puerto Rico. Hace una semana, senador, la propia Migdalia Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, dejó saber de que esto no iba a tener efecto, y como que trataron de cambiar lo que ella dijo, pero ella está muy clara en que esto no va a tener efecto ni para este año, cuidado si para el 28. ¿Coincide? Bueno, para este año lo veo apretado, pero yo escuché al director de OGP decir que su plan fiscal y de la manera que estaba estructurado era para que aplicara el año que viene. El año que viene, miren, el año contributivo 27-28. O sea, la planilla no que 26. Se llena en abril del 28. Correcto. En enero. Los boricuas vestían lo dejamos para abril, pero puedes llenarla en enero. Claro. Casualidad, el año de elecciones, ¿verdad? Bueno, es una prerrogativa de la gobernadora. Este comité se estaba reuniendo desde febrero, 2 veces en semana, donde hay representación de Cámara y Senado, asesores de Fortaleza, asesores de los presidentes, y tengo entendido que ha habido participación de la Junta de Control Fiscal, que hasta este momento se mantiene silente ante las propuestas que ha hecho pública la gobernadora. Sí, lo que sí es cierto es que pues el alivio tiene que estar ahí, fue lo que prometimos, es lo que se ha trabajado, y sabemos que va a costarle 500, 600 millones que pues hay que buscar, ya sea porque estamos en eficiencia en ingresos o porque pues tenemos la capacidad de absorber ese gasto reduciendo en otro lado. Al final se tiene que dar, y yo creo que estamos todos en la misma página. Ahora bien, referente a las medidas que plantea Edith, que quedaron la de transparencia, pues yo creo que Che Pérez hizo lo correcto en darle vista. Creo que ya están listos para aprobarse. Esto es algo que los que están a favor estarán a favor y los que están en contra harán lo propio. ¿Crearía también una situación entre Cámara y Senado, senador? Pues no debería, pero también reconozco que la Cámara tiene su prerrogativa. Yo lo hubiese aprobado. Y lo hubiese aprobado porque pues ya esto se ha discutido no de ahora. Esto viene discutiéndose desde que se planteó la primera vez lo que es la transparencia gubernamental. Nadie va a cambiar las posiciones, y la medida no es como plantean algunos gremios de prensa. No limita el acceso y ajusta lo que es la realidad de las agencias y la pretensión de algunos que le hagan el trabajo investigativo por ellos. Y cuando tú miras y ves realmente la medida, tiene cortapisas, tiene salvaguarda, te pone multas a las agencias que no cumplan, que eso no estaba antes.
sabe, que realmente garantiza una transparencia. Porque eso es importante ahora, senador, es lo que yo me he cuestionado. O sea, al igual que el Día del Sombrero, al igual que los combos de niños en los fast foods, o sea, aquí se ganó una elección por tercera mandato consecutivo del PNP, prometiendo alivios contributivos y que ella era como tú y que iban a hacerse muchas cosas que parecían venir en una mochila que ya estaba hecha, no para conformar un comité. Entonces, ¿verdad? Vemos otro tipo de medidas, las del Naciturus ahora, que quiero también su impresión en cuanto a eso, porque me parece que va a traer unos problemas jurídicos si no se enmiendan otros aspectos de la ley. Pero parecería que son cosas que no estaban ni tan siquiera en el panorama del programa de gobierno del PNP y se han anticipado a otras cosas que sí había que darle prioridad, como la reforma contributiva, como la reforma de permisos, como la reforma energética. ¿Cómo podemos compaginar y ese speech, ¿verdad? Esa narrativa para propósito de que la gente que votó por ustedes lo pueda entender? Claro, mira, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional al finalizar el año de todas las cosas que se han logrado, por ejemplo, la generación que es de la crisis energética, sea adicional los 1.200 más las otras cosas que vienen en camino, la continuación, escúchame bien, continuación de muchas de las medidas que Pedro Pierluisi implantó y que ella las empujó, como la permisología para adquirir títulos, que pues se ha acelerado ese proceso gracias a una base que se hizo. Yo creo que eso es bueno. El asunto de las líneas de tu... Qué casualidad, ¿verdad? Qué cosa. Bueno, yo por lo menos soy justo en el análisis y digo las cosas como son. Y eso, muchas de las cosas que están ahí, como lo del valenciano, que va a eliminar la posibilidad de que si hay una sequía nos quedemos sin agua, que eso es algo que ya estaba listo. Y ella dijo, mira, cuando le vaya a inaugurar voy a invitar a Pedro para que vaya allá. Pero también ella tiene sus medidas de mérito propio también. Hay una farmacéutica... Como el terminal de ferry de Vieques, que es de ella completo. No, ese es conmigo. Las fotos están ahí, mano, tú sabes. Entonces es complicado tú adjudicarte cosas cuando hay una foto reciente con Carlos Mellado del gobernador Pierluisi. Está bien, y pues cada cual tendrá su estilo. Yo lo que sí planteo es, moviéndonos a lo que nos une, es el asunto de que ella sí tiene muchos logros en el asunto de vivienda, en el asunto de reshoring, que por la política del presidente Trump hay muchas farmacéuticas que están mirando y otras que ya están expandiendo. Y aunque eso no se hace en 10 meses, ciertamente ella le dio estabilidad para que ellos hicieran esa inversión y vienen otras más por ahí, que eso es buenísimo para Puerto Rico, para el cuenta de empleo. Y yo creo que ella, en los asuntos de seguridad, a pesar de que estamos en un mes malo por la escasez de drogas y la guerra que se está dando, sí se ha reforzado el asunto del componente de seguridad, con equipo, con tecnología, con apoyo federal, y todas esas cosas se pueden plantear de una manera que, bueno, pues fíjate, han hecho cosas buenas. Y hay otras que hay que seguir mejorando, hay que terminar esto de los permisos, que pues gobierno tras gobierno se habla de cómo lo podemos hacer eficiente, pero yo creo que ya estamos al nivel de que la tecnología nos va a dar ese empujoncito para que podamos hacerlo mucho más ágil. Y eso está ahí. Claro, necesitamos a alguien en PRITS, que es una crítica constructiva que hago, porque pues no puede seguir que cada 3 meses pongamos uno y saquemos al otro. ¿De qué se aprobó el proyecto en el Senado para conformar la Junta de PRITS y hacer lo que había anticipado el presidente del Senado, de crear con diferente participación que no esté concentrado en una sola persona? Yo estoy de acuerdo con eso, como tú sabrás, y creo que hay que darle estabilidad a esa oficina, punto. Y debe ser algo aparte de la oficina del gobernador o la gobernadora, que era uno de los planteamientos que se hacían. De otra manera, también yo creo que ese review hay que hacerlo, porque hay cosas que también no funcionaron y hay que trabajarlas para que funcionen. Y este es el año de hacerlo. Y o sea, los gobernadores anteriores... Sí, no, todos los años los gobernadores tienen que hacer un ajuste, ya sea en sus equipos, mover gente de aquí y allá. La movida de Josué de Agricultura, que yo creo que lo estaba haciendo muy bien, al banco, es una buena medida porque también entonces le abriste espacio a Irving, que es un agrónomo que es de carrera, que yo espero que lo consideren porque es una persona que conoce el departamento y los agricultores lo respetan muchísimo. Porque hay un montón de cosas que están pasando ahí que son buenísimas, pero no puede ser Carmelo, Matías, Tomás Rivera Chat y algunos otros compañeros que lo digan. Tiene que haber un esfuerzo genuino de otros componentes y los jefes de agencia, que hay muchos que están haciendo un excelente trabajo, hay otros que ni siquiera no los conozco, si me pasan por el lado. Y lo digo como un cinismo de que tienen que empezar a hablar. ¿Sabe? El departamento de la familia está muy bien, el departamento está haciendo un montón de cosas. Ha sido lo más la de vivienda, la de vivienda, que mucha gente la menospreció, está haciendo un excelente trabajo.
Y hay un montón de cosas. ¿Le bloqueó el acceso a Miguel Romero en la asamblea del PNP? La gente de ella. Bueno, eso fue después de las 5, Eddie. De 8 a 5. Fue un domingo, tranquilo. Después de las 5. En aquel momento ya estaba en otro rol. Ahora como secretario de Vivienda está haciendo un excelente trabajo y el departamento está corriendo. Oye, y cuando miras las cosas que están pasando, pues lo negativo siempre va a ser un ruido mayor. Pero para efectos de lo positivo, pues yo creo que hay muchas cosas positivas. En el turismo se está desarrollando bien brutal y para conseguir, yo que estoy trayendo 2 convenciones el año que viene de legisladores estatales, ha sido un dolor de cabeza porque no hay habitaciones. Todo el mundo quiere venir a Puerto Rico. ¿Sabes? ¿Pero esa se la van a dar a la gobernadora también o al Conejo? Bueno, yo creo que hay una combinación de muchos factores y lo más lindo, más allá del Conejo, es las playas de nuestra gente y la gastronomía de aquí, que está brutal. Y te lo digo, yo que he estado ahora en esa cuestión de traer y que voy a ocupar. Y cuando se va la luz en esos hoteles, qué chévere es, ¿verdad? Pues como yo no me quedo mucho porque vivo aquí, pues, pero por lo menos siguen viniendo, Eddie. Sí. Está complicado, pero o sea, yo que estoy tratando de montar una convención que va a traer 1,000 noches diarias para el mes de noviembre del año que viene, y otra que viene ahora en diciembre, más unos 24 congresistas que vienen ahora con el CICI. Es bien complicado conseguir las habitaciones porque, te digo, está todo lleno. Y eso es bueno. Senador, antes de irnos para la capital federal, ¿hay algún niño símbolo que hayan secuestrado para el cierre de sesión mañana? ¿Algún proyecto no, que sea el que con el que se negocie? Tú que has sido asesor legislativo, por eso mucha gente no debe de estar diciendo ¿qué es eso? Pues siempre los presidentes de los cuerpos tienen ese proyecto que quieren y ese es el que negocian. Ese, como dicen, la bandera. En este caso, yo pudiera identificar quizás lo de transparencia, que es algo que al presidente del Senado le interesa muchísimo. Sí. ¿Y en qué quedó el de las escoltas, quizás? El de las escoltas, mira, yo estoy molesto porque pues esto es una reacción a la poca vergüenza de Wanda Vázquez, que debió haber renunciado a su escolta. Porque aquí pues no era un hecho que la gente estaba levantando las manos diciendo, mira, por ahí va fulano de tal con escolta o mengano. Y yo creo que tampoco va a haber un ahorro. Esos agentes van a estar en la seguridad y protección, no se van a ir a ver el tránsito. Quizás las horas extra es donde pudiera haber. Pues, sí, claro, y eso se pudiera ajustar. Pero si ya que está ahí, yo voté a favor. Pues mira, yo lo hubiese enmendado para que también fueran jefes de agencia, que hay 2 o 3 que andan por ahí y mucha gente plantea, y los jueces del Supremo. Entonces, cuando tú vas a seguir esa cadena, al final, ¿dónde paramos? Pues mira, está el proyecto, no se han dado paso en la Cámara, y veremos a ver, pero yo no creo que eso sea un proyecto bandera tampoco. O sea que tampoco se va a enviar al final de esta sesión. No lo veo, pero todo eso puede cambiar. Y yo creo que aquí lo importante es saber si la reforma va a ser para ahora, la contributiva, si la generación de megavatios de otras 3 compañías que están negociando se va a dar, que eso es importante en este tiempo ahora. Y creo que hay varios proyectos, de Nisa Morán de los Airbnbs, que ha pasado por debajo del radar. Es uno que yo creo que es bueno, porque no sube impuestos, lo que hace es que le da 1% a los municipios. Le quita chavitos a turismo que recibe actualmente, pero pues... Sí, pero cuando tú tienes estás poniendo otra gente nueva en la ecuación que no están registrados ahora, que no están en la plataforma, pues como que se mitiga uno con otro, que es lo que busca el proyecto, coger y ponerla a todos y registrarlos, y aquellos que están de carácter pirata, que están por referidos o por X y Z, que son miles también, meterlos a todo el mundo a competir de una manera razonable, y al final, pues si tú le das a un municipio 20, 30 millones de pesos, pues eso es bello, porque después de todo ellos son los que recogen la basura, son los que tienen que dar seguridad, son los que muchas veces te asfaltan, si son carreteras municipales. Así que estamos tratando de hacer más con menos y distribuirles como una reforma de contribuciones, pero dándole a un poquito a todo el mundo, sin menospreciar a turismo, que, vuelvo y repito, está haciendo un trabajo espectacular y estamos en un buen momento de hace como 5 años, que Puerto Rico está en un excelente momento de turismo por la infraestructura y por muchas cosas, a pesar de los retos, Eddie, de la luz y el agua, obviamente. Pero estamos ahí, estamos en competencia. Senador, ¿usted sigue siendo demócrata? Así es. ¿Cuánto cariño le dio a Zoran Mandani cuando estuvo aquí? 0. ¿Cómo fue su conversación con él? No, ninguna. no fue a ver. No,
No. Pero si ese es el niño símbolo ahora del Partido Demócrata. Pues no de mi partido. Yo, y esto lo he hablado con el senador Gallego, estuve con Nelly Pou, estuve con la gente de Somos, que tú sabes que yo pues soy el latino. ¿Pero ese fue quien lo trajo o no? ¿A quién? A Amanda Amni. Sí, no, ese grupo de Somos, que yo los he apadrinado por muchos años, hay unos componentes ahí que se han metido, que son liberales del sistema woke, que en Nueva York es como es donde está el trending, pero un Hakeem Jeffries, con quien tuve la oportunidad de hablar, Nelly Pou, que estuvo aquí, y con el lieutenant governor de Nueva York, eso no representa el Partido Demócrata. O sea, ganó, la democracia es como es, pero el Partido Demócrata, si sigue caminando con ellos, sí, y 2 o 3 que andan por ahí en esta cuestión de irse a los extremos de la izquierda, nos alejan a muchos los demócratas que somos de centro derecha. O sea, el Partido Demócrata no puede ser socialismo puro, porque no funciona así. Y yo veo que ese grupito está ahí, pero lo bueno, Eddie, que te digo es que está contenido en Nueva York. Vas a ver que eso no está en otros lugares como en Virginia, donde se ganó, y en otros lugares como en Pensilvania, en otros lugares que hay más latinos, y es un asunto de ahí. Y veremos a ver, ojalá le vaya bien, pero por lo menos yo no comparto sus políticas públicas y no soy socialista. Senador, nos subieron los chavos del WIC, nos subieron los chavos del PAN, nos dieron más chavos del arbitrio del RON. ¿Quién fue eso? ¿Fue Gabriela Boffelli o fue Pablo José Hernández Rivera? Ha habido como una controversia en cuanto a eso y el secretario de la Gobernación nos lo dijo la semana pasada, que ninguno de los dos, que eso era por la inflación, que nos dieron esos chavos adicionales. ¿A quién le creemos? Yo tengo que decirte que el secretario de la Gobernación tiene razón. Y tú que sabes de esto, y yo que estoy ahí, muchas de esto es por fórmula. Históricamente los comisionados residentes siempre se los adjudican. La gobernadora se adjudicó unos cuantos cuando era no, y lo hizo Aníbal, y lo hizo Pedro, y lo hizo Luis Fortuño, y recuerdo cuando el senador Juan Eugenio Mayo de Mayoral estaba en Prafa, había una guerra de frente al printer para ver quién lo publicaba primero. La verdad es que Gabriel ha hecho, porque, y tengo que decirlo, porque el comisionado residente está empeñado en ser más demócrata que comisionado y ha abandonado su puesto, está haciendo campaña aquí, está haciendo X y Z, y parecería que hay un vacío y Gabriela Boffelli lo ha llenado, y por eso es que mucha gente plantea lo que plantea de una posición que por lo históricamente, si tú vas para atrás a ver quiénes son los directores de Prafa, fuera de Eduardo Batia, que tenía reconocimiento, y el propio Juan Eugenio, Carlos Mercader, porque estuvo en la televisión y radio, no había mucha gente que supiera quiénes eran los de Prafa. Luis Dávila. Pero ahora Luis Dávila. Luis Dávila, pero Luis Dávila estuvo poco. Sí. Pero al final es porque el comisionado dejaba el espacio vacío, porque pues él se ha concentrado en ser candidato del Partido Popular. Pero parece que le molestó algo que dijo un amigo de nosotros que recientemente le gusta el golf también, que dijo que estaba jugando PlayStation y que durante el cierre y que Gabriela Boffelli lo había madrugado en dar toda esta información de los aumentos, y parece que le molestó porque ayer había otra tipo de actividad que era del Partido Popular Democrático y él dijo, no, yo estuve presente y estuve bien trabajando bien chévere allí. Parece que eso... Pues la verdad, a otro perro con esos huesos, él sabe que yo conozco a Washington quizás hasta mejor que él, y él es una fuerza ausente allí. De hecho, quien va a recibir a los 20 y pico de congresistas, donde él está invitado en el Senado de Puerto Rico, es este servidor, ahora en diciembre, porque ni siquiera él pudo coordinar de 20 y pico de sus compañeros que vienen a Puerto Rico, lo vieran a él como un source de poder organizar y ejecutar. Ni eso puede hacer, ni recibirlos en Puerto Rico. Pero está bien, yo estoy el presidente de los asuntos federales y los vamos a tener en una cena en el Capitolio. Y eso, pues son temas que supone que le toquen a él. Y tú le preguntas a los demás congresistas fuera de Nidia, de Espaillat, que han hecho una buena amistad, no lo tienen en el radar como un source of information para Puerto Rico, porque pues o no está, y si está, no tiene voz, no tiene voto, y a pesar de que es una persona inteligente, que es una persona joven, que tiene presencia, en Washington, por alguna razón, él no tiene tracción. Y esa es la verdad, no estoy politiqueando con eso. Eso es lo que yo veo, lo que yo pienso, y lo que veo con los congresistas cuando hablo con ellos. Ahora viene Brendan Boyle, que va a ser posiblemente el de Ways and Means si gana el Partido Demócrata, y él ni siquiera sabe que Brendan Boyle viene a Puerto Rico porque ni le informan. Él es inexistente para muchos de los congresistas allí. Y te lo digo como un fact. Complicado el panorama allá con todo esto del cierre de gobierno. Esto se pudiera retomar en enero, senadora. Hay algunas cosas que se van a salvar, pero nuevamente seguimos inmersos en esa lucha que ha tenido los gobernadores, obviamente
la fuerza de MAGA, ¿dónde pudiera culminar todo esto? Mira, yo estoy contentísimo que que se ha abierto el gobierno federal porque garantizamos el PAN y el WIC y otros fondos federales por el año completo ante la apertura porque se paga al principio. Pero también reconozco, como si fuera a analizarlo fuera de Puerto Rico, que los demócratas se pusieron en una posición mala para negociar. Ya. Mala, porque pues tenían un token que estaba metiendo presión y ahora no lo tienen porque parte de la negociación fue acuerdo a abrirlo, te voy a dar estos chavitos, pero no te garantizo nada. Y ahora eso, pues, literalmente, pues, quitó la olla de presión y los republicanos andan ahora en un upper hand, tienen la mejor carta dentro del juego de la... ¿Y va a haber consecuencias para esos demócratas que votaron con los republicanos para que se abriera el gobierno? Localmente, quizás no, pero hay algunos de ellos que ni siquiera van a la reelección, creo que la inmensa mayoría. Yeah. Y eso, pues, así cualquiera es valiente. Lo que pasa es que yo creo que los demócratas van a retomar el Congreso. El Senado es un poquito más complicado, pues solamente corre una tercera parte. Pero, y veremos a ver quién es el candidato, porque el día de hoy tampoco tenemos candidato. Pero en esa lucha parece que la estadidad es una posibilidad, porque Nidia Velázquez, por tercera titular consecutivo, sigue hablando de que la estadidad, que si cuesta, que si no se puede, que si, pues, obviamente hay algo que están considerando ahí que no sabemos. Sí, ella sabe que ella ha perdido, no liderato, pero en el asunto del trabajo que se ha hecho para ilustrar a los congresistas, es una cuestión muy fácil de explicar, se llama igualdad. O sea, tienes 3 puntos y pico de millones de ciudadanos americanos, ¿somos iguales o no? Cuando tú le planteas la palabra igualdad versus estadidad, es muy difícil que un ser humano inteligente pensante te diga que no quiere ser igual a otro, o quizás hasta mejor. En el caso de Nidia, que se ha quedado sin discurso, ella cree en la independencia, pero vive la estadidad. Y el licenciado Andrés Guillemar los otros días le contestó en un tuit que hizo noticias, que le dijo, qué bueno que tú quieres que la hija del fallecido Grijalva, que es Lupita, juramente, que al día de hoy no la han podido juramentar, ya estuvo como 2 meses sin juramentar. Ella decía que la gente de Arizona se había quedado sin voz, porque no tiene representación. Entonces, cuando tú la confrontas con ¿y qué pasa con la gente de Puerto Rico? Que no tiene tampoco voz, no tiene votos, no vale esa representación, se queda sin argumento. Entonces, a Nidia, que tiene una casa muy linda en Culebra, pues perfecto para vacacionar en Puerto Rico, es bello. Yo vivo donde ellos vacacionan, pero para efectos de lo que vivimos todos los días, ella no puede defender con la cara sin reírse de que la independencia no tiene la mayoría, de que la estadía sigue ganando adeptos, y que muchos estados libristas son proamericanos y no pro independencia si tuvieran que escoger entre uno y lo otro. Y por eso es que ella está en un grupo de distinción, ¿sabes? De estos románticos de Rubén Berrío que querían la independencia, pero solamente para plantearla, no para vivirla. Senador, me traiciona el tiempo, pero tenemos una conversación pendiente porque yo hice un ejercicio con Jorge Kohlberg hace poco y usted ha hablado acerca de eso, que es el cargo ese de las pensiones de los jubilados. Y, oye, yo tengo mi sesgo porque tengo 2 en casa, como usted sabe. Oye, pero hay que sumar. Me parece que sacamos 2 farmacéuticas y 2 de las cadenas, 2 nada más de supermercado. Y ya con eso daba a los chavos. ¿Para dónde se está yendo eso otro? Pues claro, y don Carmelo y doña Lidia y un montón de gente que yo conozco, estamos aportando, mi cálculo más o menos, 25 o 30 millones de más mensualmente. Y si eso es así, pues ¿por qué no lo revertimos entonces a la gente? Y más cuando viene otro cargo por ahí para pagarle la deuda. Pero bueno, agradecido que estuviera con nosotros, senador. Fuerte abrazo. Éxito en final de la sesión. Senador Carmelo Ríos y Santiago con nosotros. Esto es Nación Z con el licenciado Di López.